Así que quiero pedirles en el nombre del Señor que, como siempre, hagamos lo que debemos hacer siempre que abrimos las Sagradas Escrituras. Vamos a orar, vamos a ponernos de rodillas y pidámosle a Dios que su Espíritu nos instruya personalmente en esta oportunidad. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, queremos pedirte, ya que por sí solos nosotros somos totalmente incapaces de acertar en la interpretación de tu palabra, ya que por nosotros mismos somos débiles para levantar nuestras miradas y contemplar a Cristo lleno de hermosura y santidad. Pedimos por favor que en esta hora, Señor, tu Espíritu tome nuestras vidas, tome nuestras mentes y corazones y nos enseñes tu palabra, Señor, con claridad, con poder, que podamos discernir tu voz, comprender tu voluntad y experimentar su poder transformador. Eleva nuestras miradas y enséñanos a Cristo a través del texto bíblico para contemplarle y ser así transformados de gloria en gloria a su imagen y semejanza. Te lo pedimos, Padre, por la fe, en el nombre precioso de Jesús el Señor. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo número 6, y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Lo que nosotros el día de hoy queremos comprender, lo que queremos conocer, es qué cosa es la perfección según la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Alguien podría decir, ¿por qué hablar de ese tema? ¿Será importante dentro de la epístola? Permítanme entonces leer junto con ustedes el capítulo 6 y los primeros 3 versículos para que ustedes vean que esto no es una idea impuesta de un predicador sobre el libro de Hebreos, sino que es coherentemente y de manera unificada el tema que el apóstol desea desarrollar desde el capítulo número 6 en adelante. Fíjense cómo él nos bosqueja, nos estructura la temática de su epístola de aquí en adelante. Mira lo que él dice. Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué cosas son rudimentos de la doctrina de Cristo? La palabra rudimentos en el idioma griego sería traducida al español como elementos, cuestiones elementales. En otras palabras, son los primeros fundamentos, son las cosas más básicas, las cosas, podríamos decir, irreductibles de la doctrina cristiana, el ABC del cristianismo. El apóstol está diciendo que es hora, en el capítulo 6, es hora de dejar a un lado las cosas que son elementales, las cosas básicas de la doctrina de Cristo. ¿Y hacia dónde hay que avanzar? Él dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, y ahora va a hablar de fundamentos, de elementos, no echando otra vez el fundamento número 1 del arrepentimiento de obras muertas, número 2 de la fe en Dios, número 3 de la doctrina de bautismos, número 4 de la imposición de manos, número 5 de la resurrección de los muertos y número 6 y del juicio eterno. Todas esas cosas que él nombra en el versículo número 2 constituyen las cosas elementales de la doctrina de Cristo. En otras palabras, la imposición de manos, la doctrina de los bautismos, la
el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, todas estas cosas constituyen ¿qué? Cuestiones elementales, cuestiones básicas. Pero Él quiere dejarlas a un lado e ir ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Y el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así que aquí tenemos una declaración de estructura, una declaración de bosquejo, una declaración donde el autor nos enseña de antemano cuál es la temática hacia dónde avanza. La temática hacia donde la epístola avanza es la perfección. ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se experimenta la perfección según la epístola a los hebreos? Y esto no es nuevo en la epístola. Si ustedes lo recuerdan bien, lo estudiamos días pasados, el capítulo número 2 y el versículo número 10 nos decía que era necesario, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, ahí está la palabra, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La primera vez que aparece en Hebreos 2:10. La segunda vez que aparece es Hebreos capítulo número 5, versículo número 9, donde nos decía que Jesucristo, habiendo aprendido la obediencia, esto es, habiendo sometido su voluntad a la voluntad del Padre, con la cual previamente había acordado en ocasión de las angustias y terrores de la muerte, Jesucristo, habiendo aprendido la obediencia, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Aquí en Hebreos capítulo número 6, versículo número 1, lo acabamos de leer, es la tercera vez que la palabra perfección aparece en la epístola a los hebreos. Y como todo buen escritor judío lo sabe hacer muy bien, después que la palabra se introduce con el propósito de decirnos que esa va a ser la temática a ser tratada, nota esto, antes del capítulo 6 la palabra aparece 3 veces, después del capítulo número 6 solamente en el 7 aparece 3. ¿Por qué? Porque es un argumento o una forma del pensamiento judío, una forma del pensamiento hebreo. Como no tienen resaltadores a color para decirnos cuál es la idea principal, utilizan la repetición de palabras para marcar la cadencia de un argumento, para marcar a dónde el argumento se afinca, a dónde tiene su interés. Así que antes del capítulo 6 3 veces, solo en el 7 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que inició el tema a discutirse de lleno. De eso se trata. Entonces en el capítulo número 6 no vuelve a aparecer más. Aparece en el 7 la palabra perfección o alguno de sus derivados. Y aparece en el capítulo número 7 y el versículo número 11. Vamos a ver de qué trata la palabra perfección. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se experimenta? Capítulo 7, versículo número 11, aparece la palabra perfección de nuevo y nos dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? A ver, ¿qué quiere decir cuando el versículo número 7 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico? ¿Qué quiere decir ese condicional de hecho no realizable? Si fuera. Si pues la perfección fuera. ¿Qué quiere decir ese condicional? Que la perfección no es por el sacerdocio levítico. Si fuera, quiere decir que no es. La pregunta es, si el sacerdocio levítico no pudo proveerla, ¿qué significa la necesidad de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec que no fuese llamado según el sacerdocio levítico? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la razón del nuevo sacerdocio, la razón de la necesidad de que se levantase
una nueva cosa, un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo. La razón es precisamente proveer lo que el antiguo sacerdocio no pudo proveer. ¿Qué cosa no pudo proveer el antiguo? Perfección. ¿Qué cosa es la razón del levantamiento de un nuevo sacerdocio? Perfección. Proveer perfección es la esencia del levantamiento de un nuevo sacerdocio. No según Aarón, no según Leví, sino según Melquisedec. Sacerdocio que se levanta y se sostiene por el poder de una vida indestructible, la vida de Cristo Jesús. Ahora vamos a mirar la segunda vez que aparece la palabra perfección en Hebreos 7. Y para tener un contexto, nosotros vamos a leer desde el versículo número 18. Dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué mandamiento anterior es el que queda abrogado? El mandamiento de llamar sacerdotes según descendencia de Aarón. Ese mandamiento se encontraba en la ley. Ahora, ya que ese mandamiento, según decía que los sacerdotes debían ser según el orden de Aarón, ya que ese mandamiento queda abrogado, mira lo que sigue diciendo el texto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, e ineficacia. Entre paréntesis, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Por qué nada perfeccionó la ley? ¿Dónde se encontraba el mandamiento que decía que los sumos sacerdotes debían ser llamados según el orden de Aarón? ¿Dónde se encontraba ese mandamiento? En la ley entendida como los primeros 5 libros de Moisés, la ley entendida como Torá en el idioma hebreo. Ese mandamiento queda abrogado. ¿Por qué? Por su debilidad e ineficacia. ¿Por qué debilidad y por qué ineficacia? El texto 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Ahora dice, atención, queda abrogado el mandamiento por 2 razones. Número 1, debilidad e ineficacia. Número 2, versículo 19, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué razón el mandamiento anterior, según el cual los sumos sacerdotes deben ser llamados según el orden de Aarón, por qué queda abrogado? Por 2 razones. Número 1, por su debilidad e ineficacia. La pregunta es, ¿ineficacia en qué sentido? ¿Ineficacia de qué? ¿Qué fue lo que la ley, según el sacerdocio levítico, no fue eficaz para realizar? Precisamente el versículo 19 nos dice, pues nada perfeccionó la ley. La ley, por tanto, fue incapaz, la ley fue débil en proveer perfección. Como la ley, según la cual, o donde estaba incluido el mandamiento de los sumos sacerdotes según Aarón, según nos dice el texto, como la ley no pudo proveer eso, como la ley no pudo dar perfección, entonces el texto dice que se introdujo una mejor esperanza. ¿Y cuál es la característica de esa mejor esperanza que se introduce? Una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Permítanme decirles un detalle interesante de la palabra acercarse. En el idioma hebreo, la palabra ofrenda es la palabra hebrea corbán y su plural corbanot. La palabra corbán tiene las mismas 3 consonantes raíz de la palabra hebrea karab, que quiere decir acercarse. Según este juego de palabras, cada ofrenda que se llevaba al antiguo tabernáculo, al antiguo santuario en el Antiguo Testamento,
era una ofrenda, era una forma, en la que Dios proveía cierto acercamiento a Él. Después de todo, la presencia, la gloria de Dios aparecía en el tabernáculo terrenal, en el lugar más santo, conocido como el lugar santísimo, en la parte más interna del tabernáculo, o como era conocido, de la tienda de reunión. ¿Por qué se le llama tabernáculo, tienda de encuentro, tienda de reunión? Porque allí aparecía el Señor, manifestaba su gloria, y la ofrenda era una forma en la que esa presencia proveía un acercamiento parcial a esa presencia. Pero debemos resaltar la palabra parcial, porque el acercamiento era parcial. ¿Por qué decimos que el acercamiento era parcial? Porque la presencia del Dios Santo, que se manifestaba en el lugar santísimo, permanecía durante todo el servicio anual velada. En otras palabras, había un velo que separaba el lugar donde Dios aparecía, donde Dios manifestaba su presencia, y allí ese velo separaba al adorador, de manera que el acercamiento provisto por el ritual y por la ofrenda era un acercamiento parcial. Ahora bien, esta esperanza nueva que se introduce, es decir, el nuevo sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, esta esperanza provee una forma por la cual, dice el versículo número 19, nos acercamos a Dios. Y vamos a darnos cuenta cuando lleguemos al capítulo número 10, que este acercamiento es realmente completo y no parcial. Ahora bien, la tercera vez que aparece la palabra perfección en el capítulo número 7, aparece en el capítulo número 7 y versículo 28. Dice la palabra: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, sumos sacerdotes. Pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye sacerdote ¿a quién? Al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nota esto: hecho perfecto para siempre. Y usted podrá recordar que la forma en la cual este sacerdote, este sumo sacerdote, el Hijo, fue hecho perfecto, fue precisamente mediante haber aprendido la obediencia, que fue exactamente en el momento en el que su voluntad y la del Padre estaban en conflicto, y él sujetó su propia voluntad a la del Padre, a pesar de experimentar hasta el fondo los horrores de la muerte. La palabra perfección no aparece en el siguiente capítulo, en el capítulo número 8, pero vuelve a ser retomada en el capítulo número 9, y vamos a leer el versículo número 9. Ya tenemos la idea de que la perfección, no pudiendo ser provista por el sacerdocio levítico, hizo necesario el levantamiento de un mejor sacerdocio que proveyese precisamente aquello que el anterior no había podido proveer, es decir, la perfección. Y la palabra ahora, cuando vuelve a aparecer en el capítulo número 9, nos muestra la razón por la cual esa cosa, esa perfección que el sacerdocio antiguo no fue capaz de proveer, la razón por la cual no fue provista. Capítulo 9, versículo número 9. A ver. Dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué cosa es símbolo para el tiempo presente? La disposición y el orden de culto según el lugar santo y el lugar santísimo. Esa disposición de cosas
era un símbolo para el tiempo presente. Y dice el texto, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, atención, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Y aquí está el dato, atención, la clave. En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que estos sacrificios, estas ofrendas, todos estos rituales que tomaban lugar en el antiguo santuario, podían habilitar a los adoradores a que practicaran ese culto. Habilitaban al adorador a experimentar una purificación de la carne que servía para hacerlos aptos para vivir dentro de la comunidad, para vivir dentro del campamento. De lo contrario, al no estar purificados, debían dormir fuera del campamento hasta que fuesen purificados por medio de alguno de estos rituales de purificación. Todos estos rituales entonces habilitaban a los adoradores para permanecer en el campamento, para vivir alrededor del santuario, pero no proveían un acercamiento completo y por tanto la conciencia no quedaba pura, la conciencia no era alcanzada, la conciencia no era limpiada. De manera que el adorador era habilitado para vivir dentro, pero su conciencia seguía estando cargada de obras muertas. Había algo que no alcanzaba la conciencia. Había algo en el antiguo ritual que no conseguía proveer perfección en cuanto a la conciencia, mientras se observase, por supuesto, limitándose a las prácticas rituales y exactas de esos sacrificios. El mismo capítulo 9 y el versículo número 11 vuelve a presentar la palabra perfección en estas palabras. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Vamos a hacer una pausa. ¿Cuáles son esos bienes venideros? En el contexto del capítulo número 9, los bienes venideros son las promesas del nuevo pacto. Las promesas del nuevo pacto son 3. Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. ¿Cuáles son las promesas del nuevo pacto? Las leemos. Hebreos 8, versículo 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Número 1, promesa número 1. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cómo resumimos esa promesa? La podemos resumir como una renovación, regeneración cardiomental. ¿Por qué? Porque Dios regenera el corazón, regenera la mente, y allí donde habitaba la rebeldía, donde habitaba un mal corazón, donde habitaba una conciencia que incluso los sacrificios y ordenanzas no podían purificar, allí Dios escribe su ley en la mente y el corazón. Es la primera promesa del pacto. Dios se compromete, Dios afirma, Dios da promesa de que Él escribirá su voluntad en la vida interior del ser humano, en la mente y corazón. La segunda promesa del pacto nuevo, que es lo mismo que el pacto eterno, según Hebreos capítulo 9, 14 y 15 y Hebreos 13, 20 y 21, y según Jeremías 31, 33 y Jeremías 32, 39 al 40, donde el pacto nuevo y el pacto eterno son equiparados en términos equivalentes. La segunda promesa de este pacto es la siguiente: y seré
seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Cuál es esta promesa? ¿Cómo podemos resumir esta segunda promesa del nuevo pacto? La podemos resumir como la promesa de genuina, íntima comunión entre Dios y su pueblo. Dios promete que Él será conocido por el pueblo. Él mismo enseñará al pueblo. Él será el Dios del pueblo y ellos serán su pueblo. Ya no va a haber necesidad de intermediarios. Ya no va a haber necesidad de que una persona diga conoce al Señor, porque Él promete enseñar individual, genuina, personal, íntimamente a cada persona que forme su pueblo, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos. Es una impresionante promesa. Por medio de Cristo puede ser restaurada la intimidad con Dios a un nivel aún mayor, como que si nunca hubiésemos pecado. Un nivel de comunión que aún los ángeles desean mirar. Y la tercera promesa del pacto la encontramos en el versículo número 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La tercera promesa es que Dios nos afirma, nos da su palabra. Él promete perdón total y completo para nunca más acordarse de nuestros pecados e iniquidades. Estas tres promesas del nuevo pacto o del pacto eterno son los bienes venideros, de los cuales Jesús se hace mejor sacerdote, porque su ministerio provee mejores promesas. Él es el ministro de esas mejores promesas. Él, haciéndose sumo sacerdote, lo que ha conseguido, es el derecho de dispensar, de dar, de otorgar el cumplimiento de esas tres promesas para con nosotros. Él las garantiza. ¿Y cómo lo hace? Mira lo que dice el capítulo 9, versículo número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más que perfecto tabernáculo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. La traducción más exacta sería en el santo, o mejor dicho, en los santos, en el santuario en general. Y sigue diciendo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13 y versículo 14. Y aquí se nos comienza a mostrar cómo el sacerdocio de Cristo es capaz de proveer perfección. Hebreos 9, versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y ahora mira lo que hace. Su sangre, su bendita y preciosa sangre, ¿cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
¿Qué quiere decir que la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas? Para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir, mis amigos, que la sangre de Cristo provee lo que el sacerdocio antiguo no había podido proveer. La sangre de Cristo alcanza la conciencia. La sangre de Cristo alcanza la vida interior del hombre. La sangre de Cristo, cuando se comprende el por qué fue derramada, cuando se medita en ello, cuando se comprende el plan de la salvación y la cruz de Cristo cobra sentido delante de nosotros, esa comprensión del plan de salvación, ¿sabes lo que produce? Produce un poder subyugador que somete los deseos y pasiones del alma a la voluntad de Cristo. La vida interna es alcanzada, la conciencia es purificada de obras muertas y en su lugar la conciencia queda habilitada, capacitada para servir al Dios vivo. De eso se trata lo que Cristo puede proveer por medio de su sacerdocio. La palabra perfección aparece luego en el capítulo número 10. Capítulo número 10, y para tener un contexto, vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuchen bien, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Y por qué razón los que se acercaban no podían ser hechos perfectos? ¿Por qué razón? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde la dificultad? Seguimos leyendo para encontrar la respuesta. Versículo 2 al 4. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios que se ofrecen cada día y cada año. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año los sacrificios, incluyendo el día de la expiación, conocido como el Yom HaKippurim, el día de la expiación, cada año debía ofrecerse. La pregunta es, si se ofrece este año y hay necesidad de volverlo a ofrecer el año siguiente, ¿qué ocurrió con el ofrecimiento del año pasado? No alcanzó lo que anhelaba alcanzar. ¿Y qué cosa fue lo que no pudo alcanzar? Anhelándolo alcanzar. ¿Qué cosa fue lo que el año pasado no se pudo alcanzar y que se vuelve a ofrecer este año y se vuelve a ofrecer el siguiente? Y allí hay una evidencia de que el año anterior no alcanzó lo que se anhelaba proveer. ¿Qué cosa? Versículo número 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está el punto. No podía quitar el pecado. Y la pregunta es, según el capítulo número 9 y el versículo número 9, ¿de dónde no se podía quitar el pecado? ¿Del santuario? No. Del santuario es que se quitaba, aunque se volvía a contaminar. ¿De dónde no podía quitar el pecado? Razón por la cual el santuario volvía a contaminarse. ¿De dónde no podía quitar el pecado? De la conciencia de los adoradores. En otras palabras, el ideal de Dios era sacar el pecado del pueblo. En otras palabras, el ideal de Dios era purificar al ser humano, el único responsable de la comisión de pecados que contaminaban el santuario. ¿Por qué razón había que purificar el santuario cada año? Porque los adoradores seguían pecando. Y como los adoradores seguían pecando, el santuario se contaminaba de nuevo. Si el santuario quería limpiarse de una vez y para siempre, ¿qué había que hacer en relación con los adoradores? Quitar el pecado de ellos, lavar la conciencia, quitar el pecado y expulsarlo del pueblo,
por medio de una renovación que garantizase de ahora en adelante la obediencia. Y eso es precisamente lo que el sacerdocio de Cristo ahora va a proveer. Míralo con tus propios ojos. Hebreos capítulo número 10, versículo número 11. Dice así: y ciertamente todo sumo sacerdote, o todo sacerdote, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y atención con la palabra, que nunca pueden quitar los pecados. Si nunca pueden quitar los pecados de la conciencia de los adoradores, de su vida interior, si no pueden quitar los pecados, ¿qué cosa no podía ser alcanzado? La perfección. La perfección era precisamente lo que el anterior sacerdocio no pudo proveer, pero el sacerdocio de Cristo no es igual. El sacerdocio de Cristo provee exactamente lo que el antiguo no pudo proveer. Provee perfección. Y según el capítulo 9 y hasta el punto del 10, eso consiste en proveer una limpieza regenerativa de la conciencia del adorador para habilitarlo para servir al Dios vivo. De eso se trata. Y ahora dice el versículo número 12 lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia de que Él se ha acercado o se ha sentado a la diestra de Dios? La importancia es que este sacrificio ha alcanzado lo que ningún sacrificio alcanzaba: traspasar el velo y sentarse a la misma diestra de Dios. Este sacrificio acerca a Dios. Este sacrificio nos pone en comunión con Dios, porque Cristo se ha sentado a la misma diestra de Dios. Y al haber alcanzado ese lugar, se nos dice lo siguiente. Versículo número 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir eso? La palabra santificados, a los santificados, debe mejor traducirse como a los que están siendo santificados, según la utilización del participio en la forma verbal. ¿Qué significa que Cristo hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda a los que están siendo santificados? La respuesta a esta pregunta nosotros la encontramos en el versículo número 15. ¿Por qué razón? Porque el versículo número 15 provee la respuesta a la pregunta inexplícita o implícita que se hace en el versículo 14. ¿Qué significa hacer perfectos para siempre? Pues oigamos al versículo número 15. El versículo número 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. La gran pregunta es, ¿qué significa eso de lo mismo? ¿Qué es aquello que el Espíritu testifica siendo lo mismo del versículo 15 con el versículo 14? ¿De qué habla el versículo 14? De que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Pues el Espíritu nos va a hablar acerca de esa perfección. ¿Qué significa? Esto es lo que significa. Hebreos 10:15, el Espíritu nos habla sobre la perfección de la cual nos habló el versículo 14, pero con otras palabras. Cuando escuchamos al Espíritu hablar en otras palabras, entendemos la idea del autor en el versículo 14. ¿Qué cosa es la perfección? Según el versículo 15, cuando el Espíritu atestigua sobre lo mismo, nos dice lo siguiente. Escucha lo que dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, aquí está la perfección.
del versículo 14, pero en palabras del Espíritu Santo. Aquí está. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde hemos escuchado nosotros eso? En Hebreos 8, versículo 10 al 12, y en Jeremías 31, versículo 33 en adelante. Las promesas del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir la perfección según Hebreos 10:15? Quiere decir que perfección es en Cristo recibir el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto para que mi vida resulte de esas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Número 1, Dios promete escribir su ley, su voluntad en la mente y corazón. ¿Qué cosa resulta de un corazón que tenga escrito la ley de Dios en su interior? ¿Qué resulta? Resulta una vida amoldada a los principios santos y eternos de esa ley. Una vida que se vive con la ley escrita en el corazón es una vida que lo que sale de nosotros es obediencia a esa ley, porque está adentro, está escrita aquí. En vez de un corazón lleno de maldad, el nuevo pacto promete un nuevo corazón capaz de obedecer, porque la ley ha sido escrita en su interior. Número 2, el Espíritu añade en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Perfección significa tener en Cristo el perdón total y completo de toda transgresión e iniquidad cometida. Perdón total y completo es la tercera promesa del pacto. Cumplida en nosotros, nos rinde perfectos en Cristo. Pero había una promesa que el Espíritu no ha pronunciado en Hebreos 10, 15 en adelante. ¿Cuál era esa promesa? La del medio, la promesa de comunión íntima, genuina, personal, individual con Dios, en donde Dios mismo nos enseña desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. ¿Cuál es esa promesa y dónde está cumplida? En el versículo número 18, el autor se propone avanzar hacia ese punto y lo leemos así. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, atención, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hagamos una pausa. ¿Cuál es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo? Su humanidad. Su humanidad es el camino nuevo y vivo que atraviesa el velo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo ascendió a sentarse al trono de Dios, Él llevó nuestra humanidad y la llevará para siempre, por los siglos de los siglos, uno con nosotros los seres humanos. Cristo nunca más se despojará de su humanidad. ¿Por qué? Porque en la unión de la divinidad con su humanidad, en esa sola y única persona, Cristo ha unido la humanidad con el más alto cielo. La humanidad está envuelta en el seno de amor infinito y Dios garantiza por medio de esa unión el cumplimiento de todas sus promesas. Si usted quiere saber si Dios aún permanece fiel, sepa que la respuesta es que Cristo retendrá para siempre nuestra humanidad por los siglos de los siglos. Y allí se encuentra la garantía de que el yo soy nos llama hermanos aún. Él se unió con nosotros por un vínculo que nunca se ha de romper y así garantiza todas sus promesas para con nosotros. Ahora, esa promesa, mira cómo se cumple. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22. ¿Recuerdas la promesa que faltaba? Unión, comunión, restauración de la intimidad entre Dios y su pueblo. Aquí aparece en el versículo 22. Acerquémonos. ¿Acerquémonos a dónde? Acerquémonos al lugar donde Él está, el lugar santísimo, la presencia misma de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, mis queridos amigos y hermanos, que por medio de Cristo Dios te promete una comunión con Él, una intimidad con Él, una unión con el Padre, para que experimentes aquí y ahora todo el poder de Dios, para que resistas en tu lucha contra el pecado y la tentación. Él te promete su propio poder, hacerte participante de la naturaleza divina, para que en esa comunión, en esa cercanía, en esa absolutamente restaurada unión con el Padre por medio de Cristo, tú habites en su presencia, dependas de su presencia, te aferres a su presencia y recibas todo el poder de su presencia para enfrentar tus luchas y debilidades en este mundo. Esas tres cosas que Cristo provee: renovación de la mente y corazón, perdón total y completo y absolutamente restaurada comunión con el cielo, con el poder de Dios, con su trono mismo, para que tengas todo poder para enfrentar tus desafíos, luchas y debilidades. En esas tres promesas cumplidas en ti por medio de Cristo se halla la perfección en Cristo, que te habilita ¿para qué? Termina Hebreos capítulo número 13, versículos 20 y 21 diciéndonos para qué somos así habilitados. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El mismo pacto que constituye las tres promesas del nuevo pacto. El mismo pacto. Por la sangre del pacto eterno. ¿Qué hace ese pacto contigo? ¿Qué hace esa sangre contigo? ¿Qué hacen esas promesas contigo? ¿Qué hacen? Mira lo que hacen. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos. ¿Qué quiere decir aptos? Quiere decir capaces. Os haga capaces. ¿De qué? Os haga aptos, capaces en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Cómo podemos hacer su voluntad? ¿Cómo puedo yo ser capacitado para vivir la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo ser arrancado de mi gratificación propia, de mi único y egoísta servicio al yo? ¿Cómo puedo yo ser arrancado de hacer solamente lo que me da la gana? ¿Cómo puedo yo ser arrancado del poder de mi voluntad? Para ser habilitado, capacitado, apto en toda voluntad y buena obra de Dios. ¿Cómo? Aquí está la razón. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, ¿por medio de quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, para hacerte perfecto en Cristo, Dios te da
al mismo Cristo. Y Cristo viene a tu corazón. Y Cristo cumple por su vida las 3 promesas del pacto. Te renueva, restaura tu comunión y te ofrece perdón total para hacerte capaz de hacer su voluntad, para que vivas haciendo lo que a Él le agrada. Eso lo hace Jesucristo en ti. Amigos, lo que nos está enseñando la Biblia es que precisamente aquello que para nosotros es imposible, lo hace Jesucristo en nosotros, haciéndote apto para vivir en toda buena obra y voluntad de Dios, haciéndote agradable a sus ojos por medio del Cristo que vive su vida en ti. De eso se trata, de eso se trata. Quiere decir que la perfección en Cristo, esto es lo mismo que decir el cumplimiento de las 3 promesas del pacto eterno, te habilitan, te capacitan para que alcances la perfección de carácter que resulta solamente de la habitación, de la morada, de la presencia de Jesucristo en tu vida, para que Él haga en ti lo que para ti resulta imposible de lograr. Él lo provee por la vida suya que vive en ti, su vida en ti, su poder en ti, su gracia en ti, te hace apto y capaz de toda buena obra y de toda buena voluntad. ¿Cuántos anhelamos que Jesucristo cumpla esas promesas en nuestra vida? ¿Cuántos anhelamos que Jesucristo haga eso? Que Él haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Él nos haga agradables. Que Él haga en nosotros su voluntad, su obra perfecta para vivir nosotros en toda buena obra. ¿Cuántos anhelamos eso? Eso es exactamente lo que Dios quiere proveerte por medio del sacerdocio de Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre santísimo y bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra por tu palabra. Estas promesas son increíblemente buenas, Señor. Son realmente maravillosas. Promesas en las que tú mismo te comprometes a hacernos agradables delante de ti. Por favor, Padre, permítenos creer en esas promesas. Creer que Cristo es capaz de cumplirlas y anhelar su cumplimiento y experimentar su realidad para llegar a ser nosotros aptos en toda buena obra. Por favor, Señor, obra con tu obra perfecta en nosotros, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén.